cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Nos disponemos para celebrar dignamente nuestra Eucaristía en este día viernes 28 de enero, que la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Aquino. Y ponemos ante el altar de Dios todas sus intenciones y necesidades. De manera especial pedimos por Alma Cita Calva, que cumple 82 años de vida. ¿Dónde está? ¿No vino? Bueno, pues de aquí pedimos por ella. Ya nos avisan a dónde para ir al mole. También pedimos por nuestros hermanos enfermos, por Lucha Cabrera, Ricardo Velázquez, por el Padre José González. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Dionisio Rosas, Francisco Jesús Aque, Margarita Jiménez, Julio Mora Rojas, Rodolfo Torres Morteo, y por todas las ánimas del purgatorio. Y antes de comenzar nuestra Eucaristía, reconociendo nuestros pecados, le pedimos a Dios perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insignia a Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab
Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabat. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a la casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no se fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no se fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y le hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no se fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se le envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados.
Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. De pie. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. El ser humano es un enigma. Somos imagen de Dios, pero también tenemos libertad y en muchas ocasiones hacemos mal uso de nuestra libertad y perdemos de vista el sentido de la gracia de Dios, y por eso hace presa de nosotros el pecado. Y de ahí se desencadenan muchas cosas de las cuales quizá a veces o muchas veces no encontramos respuesta, y quizá culpamos a Dios de lo que sucede. Y si no perseveramos en la fe, pues nuestra vida se vuelve un martirio, un abismo en el cual no encontramos una salida. Hoy escuchamos en la primera lectura a David
Ayer escuchábamos a David cómo después de que el profeta Natán lanza la profecía, David, en nombre del pueblo como rey, agradece a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios por todo lo que ha hecho con su pueblo, también le pide perdón, ¿verdad? Y junto con él el pueblo alaba y bendice a Dios. Y como buen rey, ¿verdad?, esto le toca a él y busca hacer la voluntad de Dios y está en el camino de Dios. Pero hoy escuchamos pues todo lo contrario. Hoy David, después de un tiempo de gobernar, él va haciendo quizá lo mismo que su antecesor Saúl. Se empieza a olvidar de Dios, empieza a confiar más en sus cualidades humanas y él comienza ahora quizá a dirigirse o a marcarse un camino alejado de Dios. David no hace lo que le corresponde ahora, como todo rey o como su antecesor y como él, ir adelante de las tropas, encargarse de las batallas, estar atento a la situación. Comienza David a dejar esto porque pues él es el rey, ¿no? Él puede mandar, él puede decir a alguien que vaya, a sus jefes militares. Y el texto de hoy nos señala cómo David no hace lo que le toca hacer, no va a combatir, se queda de ocioso en el palacio, y esa ociosidad lo lleva a caer en pecado tras pecado, tras pecado y tras pecado. Es así como David no tiene nada que hacer, entonces comienza a caminar por el palacio. En esa ociosidad ve a Betsabé, por la vista, por la mirada entra el pecado, entra a su corazón, y es así como después de un tiempo David se da cuenta que esta mujer está encinta, y él, queriendo lavar su pecado, manda llamar a su esposo que estaba en la guerra y no logra lo que él quería, y por eso David manda ahora a este hombre a la guerra como carne de cañón al frente, y así lo manda para que él muera y su pecado quede borrado, ¿verdad? Entonces él pueda ya casarse con esta mujer. Y es así como de la ociosidad se pasa al adulterio, del adulterio al asesinato. Una cosa va llevando a otra y el pecado no tiene fin. Decía, ayer veíamos y alabábamos esta actitud de David, y hoy totalmente lo contrario. Por eso decíamos que el ser humano es un enigma, ¿no? Y si nosotros ponemos nuestra mirada en otra cosa que no sea de Dios, pues el pecado hace presa de nosotros y entra de una manera muy sutil y nos va llevando poco a poco a nuestra perdición. En el Evangelio escuchamos estas dos parábolas del reino de Dios o el reino de los cielos, en donde Jesús, tomando ejemplos de la vida cotidiana muy sencillos, muy simples, nos dice cómo es el reino de Dios. Los que comienzan a seguir a Jesús se preguntan seguramente muchas cosas y le preguntan a Jesús, ¿verdad?, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué sucede todo? ¿Por qué hay toda esta maldad en el mundo? ¿Verdad? ¿Qué no hace Dios? Nada, ¿verdad? Como a veces el ser humano y poniéndole nombre, tú y yo, a lo mejor a veces le reclamamos a Dios. ¿Y por qué tanta maldad y violencia y situaciones negativas? Cuando, si nos damos cuenta, si reflexionamos, quizá tú y yo o la humanidad somos causantes de todo esto, ¿no? Nuestro pecado, nuestro dejar mirar a Dios y buscar y confiar más en nuestras propias fuerzas.
Y por eso Jesús les pone estas dos parábolas del reino de Dios para decir, la gracia de Dios ahí está. Y la gracia de Dios va actuando como esa semilla del sembrador que se siembra, pero el trabajo del sembrador pues es arreglar la tierra, sembrar la semilla, regarla, quizá abonarla, limpiarla, pero no es gracias al agricultor que esa semilla germina, crece su tallito, salen sus hojas y da el fruto según el fruto que sea. Eso el agricultor no interviene, únicamente pone las condiciones para que se dé. Así nos dice Jesús que es el reino de Dios. La semilla está dada y la gracia de Dios es la que hace germinar. Sin darnos cuenta nosotros, la gracia de Dios va actuando también en nuestra vida. No vemos quizá cómo esa semilla germina y crece, pero sí veremos los frutos de esa gracia de Dios, y sí vemos los frutos también en nuestra vida cotidiana de la gracia de Dios. Y dice también, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, así pequeña e insignificante, pero esa pequeña semilla es capaz de crear un gran fruto, un gran árbol, y ese árbol tiene la capacidad también hasta de anidar pajarillos. Así es el reino de Dios, así es la gracia de Dios. Pareciera algo insignificante, pero al final crece y se desborda y se da a los demás. Eso es el reino de Dios. San Pablo después nos dirá que el reino de Dios pues no es ni comida ni bebida, es gracia, es paz, es la presencia de Dios. Por eso no tengamos miedo de abrir nuestro corazón a Dios, de confiar en Dios, de confiar en lo que escuchamos en la palabra de Dios, de lo que vivimos en la Eucaristía, el saber que la gracia de Dios actúa sin darnos cuenta, como esa semilla que tira el sembrador o como esa pequeña semilla de mostaza. A pesar de nuestras incongruencias humanas, a pesar de que nos alejemos de Dios, Dios siempre está dispuesto a darnos su gracia, y Dios actúa aún sin nosotros en su obra de salvación. Que el Señor nos conceda la dicha de aprender a ver a Dios también en nuestros momentos difíciles, saber levantar la mirada y pedirle a Dios perdón, confiar en su infinita misericordia, en su gracia, aunque no la veamos, pero si somos constantes veremos esos frutos de Dios en nuestra vida y en la gente que está a nuestro alrededor. Que Santo Tomás de Aquino, que celebramos hoy, sea nuestro intercesor ante Dios y nos haga entender también la ciencia de la palabra, de la fe, para vivir en esa alegría y en ese fervor del amor de Dios. Que así sea. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos, y después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa, y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revela a los jóvenes indecisos el camino de su vocación, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que conserve la concordia, fidelidad y amor a los matrimonios de nuestra parroquia, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que Dios otorgue a los teólogos imitar a Santo Tomás, uniendo el estudio a la oración, y conceda a los estudiantes el deseo de iluminar los conocimientos humanos con la profundización en una fe enriquecida por el amor, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por cada uno de ustedes, por sus intenciones y necesidades, por nuestros hermanos enfermos, por los que sufren a causa de la violencia, de la enfermedad o alguna circunstancia particular,
por nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agrade, Señor Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás de Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Tomás de Aquino, el beato Ángel Darío Acosta Zurita y compañeros mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, dense fraternalmente un signo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Repitan después de mí. El día y noche medita la ley del Señor. Al debido tiempo dará su fruto. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido,
Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, que para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de cada invocación diremos amén.
Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.